dice nuestro texto, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Mis hermanos, hoy miraremos algo muy sencillo. Y es que los hijos del reino son firmes de palabra sin necesidad de juramentos. ¿Qué vamos a ver hoy? Que los hijos del reino son firmes de palabra sin necesidad de juramentos. Y vamos a tratar este texto en dos puntos. Como primer punto vamos a mirar una mala interpretación sobre los juramentos. Extraído el versículo 33 que dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y como segundo punto miraremos que no es necesario jurar para demostrar que somos hombres de palabra, extraídos del versículo 33 que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, de mal procede. Versículo 33. Ahora, mis hermanos, no sé si recuerdan, ¿no? Los papás o los abuelos, más que todo, decían que uno debe ser hombre de palabra, ¿verdad? Hombre de palabra. Y vamos a dar inicio a nuestro primer punto, una mala interpretación sobre los juramentos. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Queridos, a medida que avanza el sermón del monte, el rey está corrigiendo a su pueblo. Vemos que viene corrigiendo al pueblo de varias malas interpretaciones. Porque los líderes religiosos, al malinterpretar la ley de Dios, han normalizado a un punto el pecado. Y ese es el problema, hermanos. Cuando el pecado avanza, que llega a un punto donde se llega a ver normal. Al punto que ya lo habían hecho cultural en ellos ciertas actitudes y hábitos pecaminosos. Pero lo normal en una cultura no es sinónimo de lo correcto. El rey nos enseña que el evangelio, hermano mío, y tenlo en cuenta, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino es contracultural. El mensaje de Dios va en contra de la cultura. Que no es el mensaje del rey que busca acomodarse a la cultura de un pueblo. Es él quien viene a establecer su reino y los pueblos deben sujetarse a sus estatutos. Vivimos en una sociedad que considera que a medida que el mundo avanza, los tiempos, las costumbres, los valores deben cambiar. Pero no es así, mis hermanos. Sí hay cosas que de manera tecnológica deben cambiar, pero los principios del Señor no, porque su palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ay, es que hoy en día los jóvenes o ciertas personas tienen ciertas costumbres porque los tiempos han cambiado. No, ese no es el patrón por el cual se debe regir la sociedad. Debemos regirnos conforme a la palabra. Ahora, después de varias correcciones, dice el rey en el versículo 33, además
O sea, ese además, tengámoslo en cuenta, quiere decir, ahí va otra corrección de las que ha venido hablando. Otra corrección. O sea, era un pueblo que creía mucho en Dios, pero a la verdad de Dios no sabía nada. Yo creo en Dios, pero no sabían cómo vivir su ley. ¿Y cuántos creyentes y cuántos de nosotros hemos sido así, no? Que decimos creemos en Dios, pero a medida que vamos entendiendo la palabra, nos damos cuenta de, vaya, cuánto me falta verdaderamente vivir conforme el Dios que creo. Entonces, además, otra corrección que viene, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué? Tus juramentos. Eso de perjurar se refiere a hacer un juramento falso. Falso. Y el Señor está citando aquí Números capítulo 30, versículo 2. Y vamos a leerlo, dice Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o sea, una promesa, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. O sea, no faltará a lo que ha dicho, a lo que ha cumplido. Hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Ahora, si alguien hacía un voto, promesa a Dios, ¿qué debía hacer? Debía cumplirlo. Pero si hacías un voto al Señor, debías de cumplirlo lo más rápido posible. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, esto es en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Entonces, esto nos enseña que debemos hacer votos o promesas al Señor. Hay algo que dice la palabra, ¿no? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, hermanos, miren, cuando usted le promete algo a alguien, usted no solo está haciendo la promesa ante esa persona, lo está haciendo ante Dios. ¿Sabían ustedes eso? Cuando, por ejemplo, el papá le dice al niño, yo le prometo que le voy a comprar esto, y no se lo compra, tenga en cuenta que eso no fue una promesa solo ante el niño. Toda palabra que sale de nosotros es una palabra que sale ante Dios. Entonces, debemos ser prontos a cumplir lo que decimos. Por eso debemos ser prudentes con nuestras palabras. Porque, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del niño. Que hay niños que dicen, pero mi papá desde hace harto me promete y me dice que un día de estos, pero... ¿sí? Debemos ser prontos en cumplir lo que decimos. Algunos usan estos textos, queridos hermanos, para sacar provecho, ¿sí? Hermano, ¿cuántos acá se comprometen a hacer un pacto de tanta plata? Entonces, muévase en hacer ese pacto y cumplirlo. Pero hermanos míos, vamos a mirar acá en el texto que nuestros juramentos deben ser conforme a las escrituras y no juramentos conforme a lo que nosotros creemos. Ahora, queridos hermanos, no cumplir un voto a Dios, entonces era perjurar. Y era un pecado más grave si el juramento era el nombre de Dios. Si miras Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. O sea que decir, se lo juro por Chuchito, se lo juro por Dios. ¿Eso es qué? Profanar el nombre de Dios. Dios aborrecía el juramento falso, y más si era en su nombre. Era profanación, una humillación, un quebranto, un deshonrar al tomar en vano, esto es, al tomar en vano a la ligera el nombre de un Dios santo. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hay personas, hermanos míos, que al machucarse o al golpearse con algo, de inmediato invocan el nombre del Señor. Y eso es, hermanos míos, blasfemar el nombre del Señor. Es reemplazarlo por una grosería. Eso no se debe hacer. El nombre de Dios es invocado y debe ser invocado para adoración, como lo es en la predicación, en la alabanza o en la adoración. Y es que Dios dice que no hay nada más glorioso que su nombre. Por ejemplo, hoy habíamos cantado una canción, ¿no? Cuán hermoso su nombre es, el nombre del Señor. Ahora bien, hay una gran diferencia, porque tal vez algún hermano tiene alguna pregunta, pastor, ¿y qué diferencia hay de una promesa a un juramento? Bueno, en la promesa tú prometes dar algo, cumplir algo, solo con decir lo prometo, basta. No está mal, no hay pecado en ello. Pero el juramento es cuando usted se compromete buscando credibilidad más bien, usando algo como testigo, diciendo, se lo juro por Dios. Los judíos tenían ahora la costumbre de jurar, pero si juraban por el Señor, noten lo tremendo que es el corazón del hombre. Si juraban por el Señor, ahora era obligatorio cumplir esa promesa. Por lo tanto, empezaron a jurar por otras cosas que no sean el nombre del Señor para no sentir la obligación de cumplir con el juramento. Noten la pecaminosidad del ser humano. Era un punto donde la palabra ya no valía. Lo único que valía verdaderamente una promesa o un juramento era si se había involucrado el nombre de Dios. Lo otro no tenía importancia. El dicho de la palabra de un hombre vale ya no tenía nada que ver. Pasaron de una época donde se decía este dicho a tener que buscar credibilidad delante de los hombres, haciendo juramentos por el cielo, por la tierra, por el oro del templo o por Jerusalén. O sea que si el hombre decía, mire, se lo juro por el cielo. Uy, no, juró por el cielo, quiere decir que ese juramento vale más. Pero si decía, no, se lo juro por el oro del templo, porque algunos juraban por el oro del templo. El oro del templo, que eso es valor, eso es valioso, y eso es santo, es el oro del templo. Otros llegaban mal, o no, se lo juro por el altar del sacrificio. Entonces, uy, no, ya subió más el juramento. O sea, quiere decir que lo iba a cumplir, o sea, había una garantía. Más sin embargo, se podía fallar ese juramento porque según ellos el nombre de Dios no estaba involucrado. Entonces estamos viendo algo aquí muy importante y es que hacían juramento, ¿por qué razón? Para hallar credibilidad ante los hombres. Esto es como si el Señor les estuviera diciendo, bueno, ustedes vienen escuchando que el único juramento que obliga a cumplir un compromiso es cuando se hace en el nombre de Dios. Y que lo demás no tiene importancia. Pero el rey declara que los hijos del reino no necesitan juramentos para tener la credibilidad de los hombres. Noten eso, hermanos. ¿Necesitan los hijos del reino jurar para tener la credibilidad ante los hombres? Obviamente no. Que su sí sea sí y que su no sea no. Porque testifican de un Dios que es de palabra, que cumple sus promesas. Por eso el cristiano, mis hermanos, él debe cumplir su palabra, porque él cree en un Dios que cumple su palabra. De un Dios que cumple sus promesas. Por tanto, no necesitamos de juramentos para impresionar, para ganar el favor de los hombres.
En un contexto donde por cualquier cosa se juraba, pensando que así no se profanaba el nombre del Señor, el rey les dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Si estaban jurando por cualquier cosa, ahora ¿qué les dice el Señor? Que no juren en ninguna manera. O sea que está prohibido jurar. No juréis en ninguna manera. Porque jurar por cualquier cosa también es aludir al nombre de Dios. Porque todo es de Él, queridos hermanos. Ahí donde está el punto. Por ejemplo, si hay alguien y único que puede jurar por el nombre de Dios, ¿quién es? ¿Quién puede jurar por el nombre de Dios? Dios mismo. Solo Dios mismo puede jurar por su nombre. Cuando miramos Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice el texto? Juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios hizo una promesa de salvación a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, porque de Cristo en Cristo vendría la salvación por fe. Pero Dios él sin necesidad de jurar, juró por sí mismo, juró en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, su nombre que es glorioso, del cual no perdonará a nadie que lo tome en vano, para mostrar así que la salvación, queridos hermanos, solo es por fe y para fe en Cristo Jesús. Al jurar Dios en su nombre, está diciendo que la salvación es segura para aquel que ha creído en Cristo. Por tanto, jurar por otra cosa también es irrespetar su nombre, porque todas las cosas le pertenecen a Él. ¿Cómo así que jurar por otras cosas también es irrespetar el nombre de Dios? Mis hermanos, por eso dice el versículo 34, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es el cielo? ¿De quién era el trono del reino allá en Jerusalén? ¿De quién es nuestra cabeza? Por eso cuando alguien dice, que me muera yo si no es cierto. No, eso no se hace, hermano. Hermanos míos, nada es nuestro. O sea, un ejemplo, ¿qué pasa si alguien ofrece tu casa o algún bien tuyo como hipoteca y tú sin darte cuenta? ¿Eso qué es? Un abusivo, ¿no? Se está aprovechando de tu nombre. Haga lo que él quiera con lo suyo, dirías tú, ¿verdad? Así mismo también, hermano. No podemos jurar porque las cosas son del Señor. No debemos jurar por eso, por nada, porque nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. Jurar por aquello que no es nuestro es entonces irrespetar el nombre de aquel a quien todo le pertenece, mis queridos hermanos. Ahora, por eso cuando miramos el versículo 35, ni por la tierra porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, porque ¿de quién es todo? Todo es de Él, como lo dice la palabra, ¿no? Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué las personas juran? ¿Por qué decir se lo juro por Chuchito? Se lo juro por esta luz que alumbra. Por mi madre que en paz descansa. ¿Por qué el decir se lo juro, créame? ¿Por qué el insistir en decir créame, le estoy diciendo la verdad? O le juro que no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué los hombres juran?
¿Por qué razón? Bueno, la respuesta es por la falta de confianza en Dios. Hay personas que creen que si no juran, que si no ruegan, no pueden tener un trabajo, por ejemplo. Buscan ganarse la credibilidad de los hombres con sus palabras, con promesas y mentiras, que preferir confiar en Dios. Porque les cuesta creer que la sencillez de las palabras con la sinceridad les puede abrir, por ejemplo, puertas de empleo. Confiamos en Dios, mis hermanos, cuando un creyente con sencillez dice la verdad. Debemos, mis hermanos, con sencillez decir la verdad, porque hay algo que se dice de continuo, ¿no? Porque por la verdad murió Cristo. Ahora hay otros que al verse involucrados en un chisme, se defienden con juramentos para garantizar que su nombre no sea mancillado ante los demás, pero eso no es más que desconfianza en Dios. No necesitamos convencer a nadie. No debes ser abogado de ti mismo, porque tú tienes un Dios poderoso que te defiende. Él pelea por nosotros. Confíe en el Señor, no en sus palabras. Ahora, hay otras personas que ya juran y rejuran, sencillamente porque ya nadie les cree más. Entonces tienen que valerse de decir cuanta cosa sea posible para que les crean. Sí, porque queda mal, es mentiroso, sí, y tiene que jurar, sí. Me le arrodillo. Llegan a la exageración. Pero mis hermanos, ¿qué debe hacer una persona cuando ya no tiene credibilidad? ¿Debe jurar? No. Debe mirar al Señor y decirle, Señor, transforma mi corazón. Ponme la imagen de tu Hijo, de ser un hombre que cumple tus promesas como las ha cumplido su Hijo en mí. Dame la confianza y la gracia para poder ser alguien creíble ante los demás, ante las demás personas. ¿Qué necesita esa persona? Confiar en el Señor y que el Señor cada vez le genere más confianza en lo que dice, porque confía en su Señor. Proverbios 22:1 dice algo muy bonito, hermanos. Dice, de más estima, hoy tengan en cuenta eso, mire, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. O sea que el nombre es muy importante. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Porque el nombre de una mujer o de un hombre de palabra llega a ser más precioso que la fama y el oro. Un hombre de palabra o una mujer de palabra vale más que el oro y mucha fama. Una persona de palabra es una persona que tiene muchas oportunidades para avanzar en la vida. Ahora también la credibilidad en nosotros no debe caer en nuestras palabras de convencimiento, que solo con decir sí o no, eso ya debe tener su peso, su valor, que es suficiente para confirmar un acuerdo. Que la palabra de un hijo del reino tiene peso. Hermano, ¿tú eres un hijo del reino? Te pregunto, ¿eres un hijo del reino? Entonces también entonces mis palabras tienen peso. Un simple sí no es un simple sí. Y un simple no no es un simple no. Eso tiene peso. Ahora, nosotros estamos hablando en todo tiempo en la representación de ¿quién? De un rey. Tenga en cuenta eso, mis hermanos. Eso no se trata de lo que yo dije, es porque yo lo dije.
No, hablamos en representación de un rey. Por eso versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Solo diga sí o no, porque dice el rey, porque lo que es de más de esto, del mal procede. Cuando una persona habla de más buscando credibilidad y trata de mostrarse lo más serio posible, míreme, le estoy diciendo la verdad, que sí. Es que se lo juro, ya cuando habla de más de esto, uno dice, uy, ojalá salga con lo que me dice de verdad, ojalá me pague esa platica. Ya decir de más, ya no es buena señal, no está bien. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Cuando se incumple un negocio, mis queridos hermanos, o un compromiso, queridos, no hay que excusarse diciendo, qué pena, pero yo a usted no le firmé un papel. No, hermanos. El Señor nos demanda a ir más allá del papel, exhortándonos que un sí y un no tienen ¿qué? Tienen peso. Así usted no haya firmado un papel, eso tiene peso. Y que nadie también tenga en cuenta esto, nadie te está obligando a comprometerte, que tú tienes palabras para decir sí o no, pues sean que vuestras palabras, sí o no, sus palabras. Hay personas que esperan que los demás decidan por ellos como si fueran niños chiquitos. No, sean vuestras palabras. Ustedes deben decidir. Nadie te está obligando a comprometerte. También, queridos, esto nos muestra que debemos dejar pensar al otro para que nos dé una respuesta y no hacerlo decidir bajo presión. No olvidemos la famosa frase que dice, piénselo y me dice. ¿Sí? Piénselo y me dice. Dejemos que las personas piensen para darnos una respuesta también. Porque aún sí nos puede nos puede llevar a una mala decisión. Ahora, esto es un llamado para ser prudentes a la hora de dar una respuesta, mirando nuestra agenda, mirando nuestras ocupaciones en la semana, antes de comprometernos en algún asunto, porque como hijos de Dios no se nos va a ver bien quedar mal, eso no se nos ve bien. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta que habrá momentos donde al cristiano ha dado su palabra y al rato se entera que ha cometido un error. Por ejemplo, se comprometió a una reunión en la misma fecha que ya había agendado otra. Bueno, ¿cuál es la solución? Llame inmediatamente a aquella persona con la que se comprometió y dígale que no va a poder asistir. Es normal que nosotros en estos compromisos cometamos errores. También, hermano, llámelo en el mismo momento. No espere hasta el último día, no sea que la persona lo tenga en cuenta usted para alguna participación importante y que usted al no llamarlo con anticipación, ya en el último día, ahora él trate de buscar o de correr de cómo llenar ese vacío. Cuando hemos dado un sí a una respuesta de compromiso y nos enteramos que nos equivocamos, que verdaderamente no podemos cumplir, llamemos inmediatamente a la señora o a la persona y digámosle que por favor, perdónenos, no voy a poder estar. No esperemos hasta el último momento. Miremos Proverbios capítulo 6, 2, 3. Dice el texto, bueno, algunos hermanos lo están buscando, vamos a dar para que los hermanos lo vean.
Proverbios capítulo 6, versículo 2 al 3. Dice nuestro texto: ¿te has enlazado con las palabras de tu boca? Esto es, ¿se comprometió usted con sus palabras? ¿Has quedado preso en los dichos de tus labios? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo que sucede cuando uno se compromete en algo por no pensar bien, que debe ahora pasar por la humillación de retractarse. Pero es preferible pasar por la vergüenza de disculparse que hacer silencio, ya que el silencio puede afectar la relación entre ese amigo. Hay personas que incumplieron con la persona, pero les da pena hablarles, ya no responden el mensaje, los llamaron, uy, qué pena. No, hermano, está generando más que la relación se afecte. Se equivocó, no puede cumplir, vaya y dígale, oye, no puedo cumplir. Ahora, si usted incumplió, y lo estuvieron esperando, por ejemplo, y ni siquiera llamó para avisar, no diga como dicen algunos, que le pone manos al tiempo. Es que me cogió la tarde. O me cogió la noche. Diga la verdad. Venga, perdóneme. Y que diga lo que diga, no tengo excusa. Y si es posible, sea más sincero todavía. La verdad es que me dio pereza. Me cogió el sueño. Debí aún así haber llamado, pero me dio vergüenza. Y si a usted, mi hermano, alguien le es sincero de esa manera, pues perdónelo y dígale que ser sincero está bien. Porque por la verdad murió Cristo. Ahora, querido hermano, tampoco piense solo en sí mismo. Su sí o no es muy importante para las personas. Si te envían un mensaje para invitarte a una celebración, como por ejemplo un cumpleaños, responda si vas o no vas. No lo dejes en visto. Tu respuesta siempre será importante. Por ejemplo, para saber cuántos platos de comida se van a servir. Recuerda que responder muestra cortesía y educación. Eso habla bien de ti. Hay personas que no hablan, hermanos, por timidez, pero es preferible enfrentar la timidez a quedar como un maleducado. Algunos se comprometen a hacer algo que no quieren por pena a decir que no. Pero recuerda que nosotros buscamos agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Es mejor hablar, enfrentar las cosas. Solo se necesita la cortesía de un sí o un no. Discúlpeme, no le puedo pagar ahora. O sí, reconozco que fui yo. O me excuso, no podré acompañarlos, pero gracias por tenerme en cuenta. Recuerde el refrán, mejor es un rato colorado que estar pálido toda la vida. Pero la solución tampoco es decir, mejor no me comprometo a nada para no quedar mal. Eso tampoco es la solución, queridos hermanos. Tenga en cuenta que el compromiso y la participación habla bien de un hijo de Dios. Si decimos estar a tal hora y dejamos esperando a la persona, eso es falta de respeto. Cuando alguien llega tarde, quiere decir que se cree mejor que los demás al ponerlos a esperar. Si decimos que sí, debe ser sí, hermanos. Y yo también, acá delante del Señor, también he fallado en ello. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a vivir su ley. Recuerda, mis hermanos, que las personas no giran acorde a su reloj. Ellos también tienen cosas que hacer. El signo en los hijos de Dios pesa como pesa el oro. Cumplimos lo que decimos porque creemos en un Dios que una vez más cumple sus promesas.
que llegué tarde el jefe, queridos hermanos, que llegue tarde el jefe de la empresa, pero fuera de la empresa, nosotros no somos jefe de nadie. Nosotros no somos más importantes que el otro para ponerlo a esperar. Y cuando quiera acordar con usted, cuando alguien quiera acordar con usted, mis hermanos, un compromiso, no diga un día de estos. Eso es ambiguo. ¿Usted sabe, mis hermanos, cuántos días de estos hay? Un día de estos puede ser el otro año. Cuando esto es, piense, programe y ejecute. Las cosas se programan con fecha. De lo contrario es algo que se dice y se dice y se dice y nunca se hace. La mujer, por ejemplo, lleva semanas con la puerta desajustada y con una puntilla que aún no ha sido clavada en la pared, porque la respuesta del marido ha sido un día de estos. Que la mujer dice un día de estos, pero ¿cuándo? El sí o no son sílabas sencillas, pero que nos ayuda a poner fechas para concretar. Si no, las cosas quedan en el limbo. Si el padre o la madre le dijo al niño que tal día saldrían al parque, no lo ilusione, llévelo al parque y si incumple, pídale perdón al niño y programe otra salida. Porque creemos en un Dios que cumple sus promesas. También los esposos no deben tomar decisiones, cada uno por separado. Recuerden, son una sola carne. Juntos se ponen de acuerdo para decir sí y juntos se deben de poner de acuerdo para decir no. Que pasó el chatarrero y la mujer lo llamó y el marido no está. Como no está, y se aprovecho para sacarle esos chécheres que tiene ahí arrumados. Sí, llévese eso, llévese eso. No. Hay que decidir, hay que respetar al otro, hay que decir, amor, ¿te parece bien si sacamos o no sacamos? Que el hombre compró el carro y llegó, lo paró al frente. La mujer, muy bonito el carro, pero ¿qué le ofende a la mujer? Oye, y no me dijo, no contó con mi aprobación. Muchas veces no es que el hombre tome una mala decisión, es que no cuenta con la esposa, ¿sí? Debemos decir juntos sí, en la pareja juntos sí y juntos no. Ahora, el problema de jurar y de cumplir y no cumplir lo que decimos es una manifestación también del egoísmo que hay en nosotros. Nos importa poner al otro a esperar o a ilusionarlo. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros prometemos o decimos ciertas cosas. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Debes mirar que hay un mundo desilusionado, que ya la gente ya no cree en nadie. Debemos ser conscientes de eso. De un gobierno que promete y las personas que dicen prometen y no cumplen. De personas que los han ilusionado en la vida y los han entristecido. Y ahí es donde tú, querido hermano, hijo de Dios, juegas un papel importante. Donde puedes mostrarle a este mundo que aún hay hombres y mujeres de palabra. Porque hay un Dios que cumple sus promesas. Porque ha cumplido sus promesas en ti. Que siempre es fiel contigo. Que si ha dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es porque sí. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo porque Él es fiel. La palabra dice que si crees en el Hijo de Dios verás su gloria. Y así va a ser porque si tú has creído, Él verá su gloria. El sí más grande en tu vida fue cuando dijiste sí a Cristo. Pero Dios dijo sí también en la eternidad cuando prometió salvarte. Oh hermanos, y también Él dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces no te dejará huérfano, porque todas sus promesas las ha cumplido en Cristo, en un sí y en amén. ¿Y amén qué quiere decir? Así sea. El Señor cumple sus promesas. Por eso tienes un gran deber como hijo del Rey, cumplir tu palabra ante los demás, para manifestar que hay un Dios que cumple sus palabras a todos aquellos
que creen en Él. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de mostrar su gloria, porque Él nos ama mucho, ¿verdad? Por eso, nuestro texto dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén.